Estaba ustedes justamente, bueno, que ya había llegado nuestro invitado, el ingeniero Marco Aurelio Dacuña. De Cuña. De Cuña, bien, de Cuña. Ahí lo estaban escuchando ustedes, tiene un par de títulos el ingeniero, no lo vamos a hacer sonrojar, igual aunque estamos con la cámara encendida, pero no importa. Él es ingeniero civil, recibido en la Universidad del Nordeste. Estudié ingeniería civil. Primero, antes que nada, sí, buenas tardes. Sí. Sí. Marco de Cuña, he estudiado en toda Argentina. Soy Veo. ingeniero electrónico. En La Plata, en el Balseiro. Sí. Soy un ex Balseiro, Sí. también. Ingeniero electrónico de la Universidad de La Plata. Bueno, con especialidad en sustentabilidad aplicada a hábitats y energías. Bien. Así que también allí. En MIT, sí. Bien, entonces. ¿Tenías toda esa información? Bueno, Sí. mira. Bien, estás bien. Bueno, uno tiene. Esto es lo que tienen las redes sociales, además de ser un espía electrónico. Sí, habitualmente, pero hay registros donde uno tiene la posibilidad de, además para saber con quién uno está hablando y para poder acceder, ¿no? Si no, la pregunta es, así como te preguntes si estaba bien el apellido, si se pronuncia, uno va abordando todo. Yo cuando arranqué les estaba comentando justamente a nuestra gente, a nuestra audiencia, que nosotros nos conocimos la semana pasada, el día jueves, que se hizo allí en el centro de CAME, todo lo que está relacionado con las energías renovables específicamente, y en este caso aplicado para lo que es las pequeñas y medianas empresas. Pero ojo, yo creo que esto es algo que no tiene que ver solamente con la pequeña y mediana empresa. No. Es una sustentabilidad, básicamente, ¿no? Sí, es lo que se viene. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en esa charla de CAME con Cali Villalonga, que fue el promotor, uno de los promotores más pujantes de dos de las leyes claves en Argentina que están manejando tanto el nuevo paradigma de las energías renovables aplicadas a toda la red, a toda la matriz energética argentina, como también el nuevo paradigma de la generación distribuida. Son dos leyes, una la 27191 de energías renovables, que aplica a grandes consumidores de energía, y otra ley, la 27424, que es la ley de generación distribuida, conocida como ley de promoción de energías distribuidas o de generación distribuida, que crea también una figura de lo que se llama prosumidor, un productor, consumidor, y es aplicable a los que no son grandes consumidores, es decir, por ejemplo, pymes, empresas que no tengan un consumo por debajo de un cierto rango bien establecido por la ley, pueden no solamente tomar de la red, sino autoproducirse y los excedentes volcarlos a la red. Entonces eso genera un nuevo orden en la distribución de energías que antes no la teníamos. Antes teníamos actores muy concentrados en Argentina en la producción de energía, y hoy va a aparecer un espectro muy grande de productores descentralizados. Hoy todos estamos esperando la reglamentación definitiva de esa última ley. La primera ya tiene reglamentación, incluso creando figuras de comercialización muy interesantes, como los contratos PPA, los Power Purchase Agreement, los acuerdos de compra de energía entre privados. Eso, sumado al nuevo mundo de la descentralización de energía, va a dar una nueva visión a la producción y distribución de energía en Argentina. Ahora, en particular, energía limpia, alternativa, renovable. Cuando uno habla de esos tres paradigmas, a veces no todas las energías limpias son alternativas, sino todas las alternativas son renovables, o cualquiera de esas combinaciones, pero cuando las tres se dan, estamos hablando de energías sustentables. Hay un concepto en el que se integra en algunas visiones se integra a las energías renovables como sustentables, pero no todas las energías renovables son sustentables. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En realidad la conjunción de las... se aplican mal los términos, por eso te digo, entonces hay que acomodar, cuando uno escucha hoy en Argentina y en muchas partes del mundo de energías renovables, automáticamente piensa en sustentabilidad, pero no todas las energías renovables son limpias y no parten o no pueden partir de un paradigma alternativo a la quema de combustible fósil.
Entonces, la conjunción de esos tres paradigmas da el nuevo paradigma de la sustentabilidad aplicado a energías y también hábitat, ¿no? Ahora, ¿por qué Argentina o por qué, yo creo que no solo Argentina, Sudamérica, a excepción de lo que es Centroamérica, que a lo mejor tiene un avance diferente, estamos hablando de México, por ejemplo, sí. lugares. Ahora, ¿por qué hay tanto atraso, tanto retraso en el caso nuestro? Porque hay como un abroquelarse con lo que son las energías fósiles o lo que es el manejo. Da la sensación, y a mí me pasa, hablando inclusive con el entorno familiar o con amigos, y además que nadie da como por sentado que las energías fósiles o la generación de energía fósil se agota. Se agota, sí, ya hemos pasado un pico de producción y no solamente se agotan, el impacto es que no se renueva. El impacto que genera en el ambiente es muy, muy grande. Según Trump, sí, Trump tiene su consultora privada que dicen fue un invento que hablan, es un invento de los dinosaurios, pero básicamente los datos científicos de fuentes independientes en diversos países, en conjunto, en operaciones conjuntas de científicas donde intervienen todos los países. Los datos son muy concluyentes, no hay duda razonable al respecto. El diputado Villalonga expuso perfectamente bien una síntesis la manera en que esto va a impactar desde el calentamiento global, en la alteración del ecosistema mundial, pero también no está de más decir que no es el único vector de producción de calentamiento global, toda la quema de combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y otros, ¿no? Metano, por ejemplo, la liberación de metano a la atmósfera produce 23 veces más impacto que el dióxido de carbono, y otros gases específicos orgánicos producen un daño aún mayor, órdenes de magnitud mayor. ¿Qué produce la liberación de metano? ¿O cómo se produce? En la descomposición de productos orgánicos, principalmente. Bien, el gas natural es metano principalmente, el biogás es metano. Cuando se libera es preferible quemarlo para convertirlo en dióxido de carbono y agua que liberarlo como metano. Es 23 veces más perjudicial no quemarlo. Ahora, las vacas producen metano, no hay conciencia de las eso. vacas producen metano, los procesos de putrefacción ligados a la deforestación también producen metano, y cuando uno analiza los datos globales de análisis de la emisión de gases de efecto invernadero en total, paradójicamente apuntan a que todo el consumo de combustible fósil, sea para aviones, transporte, autos, plantas térmicas, todo lo que te imagines de quema para calefacción de casas y demás, produce apenas rascando un 50% de los efectos del efecto invernadero. Lo otro está asociado a una industria muy silenciosa que es que también forma parte de un paradigma que muy, muy, muy silencioso, del cual no muchos hablan, que es el de la deforestación orientada a la generación de alimentos, no para el consumo humano, sino para la cría de ganado. Nosotros somos muy conscientes en Argentina de la cantidad de soja que se produce y totalmente. Otros alimentos, pero de la cantidad total de soja que se produce en Argentina, el consumo que se aplica aquí en Argentina y en el exterior para humanos representa apenas un 3% de eso. Entonces todo lo demás está aplicado a la cría de ganado. Claro. Entonces todo eso, ese conjunto de paradigmas, es decir, la industria cárnica tiene mucho que ver, por ejemplo. Son los lobbies financieros que aparecen. Si uno empieza a pesar, la industria cárnica es más perjudicial que todos los autos del mundo, por decirlo, ¿no? Entonces, de eso no se habla. Pero si podemos solucionar una parte y después, orientar nuestra alimentación también hacia una industria no especista, no basada únicamente en carne,
también tendremos un cambio sustancial y profundo en el impacto de efecto invernadero. Claro, ahora, el efecto invernadero y en el ser humano también. En el ser humano también. Claro. A ver, en el ser humano también, en la calidad de alimentación del humano también, ¿no? La Organización Mundial de Salud sacó hace pocos años, creo que 6 años o 7, un informe que daba cuenta de cuál es la cantidad de proteína promedio de cárnica recomendado máxima, semanal, y era de 70 gramos por cabeza, y hoy creo que en Argentina estamos muy por arriba de eso. Mucho. Entonces, a ver, hay un montón de cosas que se pueden arreglar, y tu pregunta original era ¿por qué no se daba en Argentina? La respuesta es muy sencilla. La falta de coordinación de inteligencias políticas, porque las inteligencias están, claro. Las inteligencias políticas aplicadas están, pero la coordinación nunca estuvo. A ver, los sectores políticos, las sectorizaciones políticas, la negociación de una política por otra, eso llevó a una ralentización de la introducción de Argentina en este nuevo paradigma. Con mucha habilidad, un montón de personas, entre lo que está Villalonga también, han sabido navegar en las políticas, en las coordinaciones políticas, en las coordinaciones de las inteligencias políticas. No es poca cosa, ¿eh? No, porque manejar inteligencias o tratar de coordinar inteligencias, a veces que están orientadas o aplicadas a distintos recursos, necesita también una inteligencia propia muy grande y una cantidad de energía aplicada a ese trabajo también muy grande. Ahora, eso resultó en una coordinación de inteligencias que deriva en estas 2 leyes fundamentales para el desarrollo energético sustentable de Argentina. Y atrás de esto también otros paradigmas de sustentabilidad, no solo de energía, sino también del ambiente y de hábitats, ¿no? Ahora, hay cosas que se mencionó también el otro día en el encuentro, en el evento. Primero, lo que significaba hasta hace algunos años al menos, lo que era el costo de los paneles solares, la posibilidad de hacer una adaptación, de llevar por delante todo. Ese es otro tema. Una estructura al respecto. ¿Cómo está ahora eso? La verdad es que desde hace muchos años las energías sustentables, a ver, cuando uno habla así como en energías específicamente hablas de limpio, alternativa y renovable, energías LAR o sustentables, también la palabra sustentable indica que hay otras 3 conjunciones que son la del respeto al ambiente, claro, el respeto a la sociedad y la economía. Si no hay economía, no hay sustentabilidad también. Es decir, si no hay estos sistemas, los sistemas que se aplican, no son económicamente viables, tampoco es sustentable. Es decir, yo te puedo decir que puedo poner un panel solar de altísimo rendimiento, del 50% de rendimiento, pero que cuesta $3 millones. Mirá, acá en la Tierra no funciona, no es sustentable, pero sí para un satélite de alto rendimiento que está a 36.000 kilómetros de altura. Ahí sí puede ser sustentable. Entonces también la sustentabilidad habla de la aplicación geográfica de ese paradigma sustentable. Ahora bien, en todo el mundo la matriz de costos energéticos ha sido superada ya ampliamente por las energías sustentables. A ver, ¿por qué? Porque son económicas, realmente son económicas. A ver, ¿y por qué no llegan? No llegaban a Argentina o no llegan a otros países por 2 mecanismos. Hay 2 mecanismos principales por los cuales se distorsiona la matriz de costos energéticos e impiden que energías que son baratas parezcan caras. Esos mecanismos son principalmente el subsidio y la prohibición. Uno puede decir dónde se pueden prohibir los desarrollos sustentables. Bueno, por ejemplo, España. España había crecido mucho en términos de energías sustentables, pero por leyes de emergencia económica derivadas que después derivan en un escándalo político que termina con la abdicación del rey también, se logró el lobby empresario de las energías tradicionales, logró declarar de interés las energías tradicionales por la cantidad de puestos de trabajo que generaban,
sin considerar la cantidad de puestos de trabajo que generan las energías sustentables también. Eso voy justamente, porque por ejemplo, con esta mega planta que se generó, este mega emprendimiento en Jujuy. Sí, uno de ellos. Es uno de ellos. Sí. Con lo que viene haciendo la Fundación Ecoandina, con los pueblos solares y con los abastecimientos, que yo cuando veía ese corte vertical de cómo una ciudad para poder tener hasta el mismo, la losa radiante a través de piedras y con paneles solares. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay mucha economía que gira en torno a la sustentabilidad. Y además genera el genera entorno empleo, y el crecimiento local. De eso se trata. Pero cuando la sociedad no se empodera y no reacciona ante mecanismos políticos que impiden que esto crezca a través de, por ejemplo, prohibiciones, como fue en el caso de España. A ver, hoy si vas España, ¿qué pasó? Salió una ley de no innovación en energías renovables. No podés poner un panel más en tu casa. Porque creció muchísimo eso, ¿tá? Un panel solar, todos querían poner paneles solares para poder inyectar a la red también. Ajá. Eso generaba, obviamente, una distribución de la generación de energía, como así vamos a tener en Argentina, en la distribución de la potencia, en detrimento de los generadores habituales, que eran de energías tradicionales, obviamente. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Estos lobbies, por decirlo así, logran una ley, un decreto que impide, un decreto ley que impide la innovación en energías renovables. Hoy, si vas a España y te encuentran con un panel no declarado, hubiese sido preferible que te encuentren con 100 gramos de cocaína en tu casa y no con un panel. La pena es superior, digamos, ¿por qué? Porque está prohibido, se prohibió por una ley de emergencia económica. Entonces, quien genera energía en exceso está generando un mal social a las energías tradicionales. Ese es el concepto. Es un mundo bizarro eso. Es un mundo bizarro. Bueno, también es un mundo bizarro, un mundo de falsos subsidios, con la bandera, levantando la bandera de subsidiar a una Doña Rosa, la famosa Doña Rosa de Neustadt. De Neustadt, o a Don Pepe, donde levantamos una bandera de subsidio para subsidiar la energía a Doña Rosa, y Doña Rosa en realidad forma parte de un porcentaje muy mínimo del consumo. Ahora subsidiamos con recursos de todos que hubiesen sido suficientes para desarrollar energéticamente a Argentina durante muchos años, desarrollar enormemente a Argentina. Se usaron esos recursos para favorecer a los consumos centralizados de energía. Es decir, los que más consumían, más beneficiados se veían. A ver, eso también, el lobby generalmente pasa lo mismo, no es solo en Argentina. A ver, aclaro, esto no es política partidaria ni nada de eso. No fue solo en Argentina, sino una falta de coordinación política que terminó en eso, y la falta de empoderamiento de la sociedad para poner freno a eso, hizo que pase eso en Argentina durante más de una década, y también pase en muchos otros países. Argentina no es un país, digamos, no es el único país donde pasa esto. Entonces, esos subsidios hacían parecer a las energías sustentables mucho más caras, y en realidad cuando se empiezan a sacar los subsidios, uno ve que las energías ahora aparecen contratos de provisión de energía con mucho menor costo que los contratos de energías tradicionales, entonces, o grandes represas contaminantes o centrales térmicas, donde los costos del megawatt hora son mucho mayores a los que hoy tenemos en las energías que aparecen en el juego, en la escena, donde ya no existen subsidios hacia las energías tradicionales. Ahora, yo, mira, hablando de todo esto, inclusive manteniendo diálogos con Fernando Guida de Brasil, justamente con todo lo que es el tema del mantenimiento del ecosistema y todo lo demás, se podía ver que había una posibilidad de poder generar lo que son energías. ¿Y esto a qué va? O sea, no, en medio de todo el planteo. Hay lugares, y buscando y viendo, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, la zona de los países nórdicos en Europa, por ejemplo, algo que también se está haciendo en Brasil, que fue lo que a mí me llamó la atención, la energía a través de lo que es la misma matriz marina.
la a ver, Argentina... con la costa que tiene Argentina. No, empecemos, si tenemos un tiempito, te explico. Argentina forma parte, si vos ves un mapa de insolación que da una idea del potencial, el potencial de generación de energía fotovoltaica en el mundo, el noroeste argentino, junto con el norte de Chile, Bolivia y Perú, brillan terriblemente. Es uno de los 5 focos más grandes continentales de insolación del mundo. Luego hay otros offshore, existen también, pero continentales. Tenemos unos recursos fabulosos de energía solar. A ver, claro. es para decir que en ese punto que brilla en el norte de Argentina tenemos capacidad para producir energía para casi 1.000 millones de personas con la calidad de vida de Estados Unidos. Energía total. Sí, 1.000 millones. Hablando de energía eólica, Argentina, la Patagonia Argentina, Chubut, Santa Cruz, bueno, para Tierra del Fuego tengo otra. Chubut y Santa Cruz brillan también en el potencial eólico, con una capacidad, si se hiciesen grandes parques, para dar energía total. A ver, cuando hablo de energía total no hablo de energía para iluminación, máquinas y demás, sino también para lo que se viene. Transporte eléctrico, la migración de los motores de explosión en 10 años. En 10 años va a ser raro ver un motor a explosión. Las compañías más grandes del mundo de la industria automovilística ya han pautado y cada vez acercan más sus metas relacionadas al cumplimiento de eliminación de motores de explosión. Todos quieren migrar hoy al motor eléctrico. Es una carrera que se está dando y eso va a tener una consecuencia directa sobre el consumo eléctrico. Se va a multiplicar el consumo eléctrico porque la energía relacionada al transporte es altísima. Entonces la matriz va a necesitar también mucha más energía. Ahora, si sumás toda esa energía como si fuese eléctrica hoy, de transporte, industrias, residencias, comercios, iluminación pública, lo que te imagines de energía, bueno, con la calidad de vida de Estados Unidos tenemos el potencial para brindar energía total a casi 2.000 millones de personas en el sur solamente. Estamos hablando de proyectos que obviamente son hoy inaplicables con la red que tenemos y demás. ¿Y qué inversión se necesita? Inversiones grandes, muy grandes, no imposibles, pero necesitan coordinación política. Así como se empezó a trabajar con la coordinación política para establecer las bases con estas 2 leyes, también hay que avanzar sobre las bases para que ya están dándose sobre proyectos de participación pública-privada, proyectos de iniciativa privada, la facilitación de diversos tipos de estabilidades políticas, no solo garantías, sino estabilidades políticas determinadas, consensos políticos que permitan al resto de los inversores del mundo que hay posibilidades de invertir aquí. Y eso se puede hacer perfectamente y solo falta más de esta ingeniería de inteligencia, de coordinación de inteligencias, que fue lo que se empezó a hacer. En el caso de Jujuy, justamente lo que yo había visto es que todo lo que fue el comienzo del desarrollo para esta mega planta y todo lo demás, eso fue gracias a un préstamo, un acuerdo básicamente con el BID, que fue el que llevó adelante el financiamiento. Pero ahí también yo siempre, y no es porque uno se ponga ni a estudiar ni a hurgar con lo que son las cosas, pero siempre planteo lo que es una característica. Yo creo que la Argentina no logra encontrar un rumbo determinado, porque por lo menos en los años que yo tengo de vida, que son unos cuantos, he visto siempre lo que son políticas de gobierno y no políticas de Estado. Perfecto, es eso. Entonces, simplemente es eso. Si no definimos qué tipo de Estado vamos a diagramar o qué país queremos ser respecto es exactamente eso. Es exactamente eso. A ver, cuando hablas de política de Estado, la ley 27.191 y la 27.424 de energías renovables y de generación de energía distribuida son políticas, hoy podemos considerarlas como políticas de Estado. ¿Sabes por qué? Porque el consenso que tuvieron fue absoluto. Genial. Hubieron abstenciones, hubieron 4 o 5 abstenciones en ambas leyes. Creo que en ninguna hubo una negativa, pero sí abstenciones. Pero la total mayoría estuvo de acuerdo.
Entonces eso ya no se transforma en una política gubernamental, sino en una política de Estado para largo plazo. Ahora tenemos que avanzar con esas políticas también, generar otro tipo de políticas que ya se están estudiando, se están estructurando, varios diputados saben de eso, senadores también, políticas que permitan generar el escenario no solamente para traer inversiones extranjeras, sino para generar las inversiones aquí mismo. A ver, aquí hay mucha capacidad de aplicar inversiones internas, pero nadie la quiere poner acá porque no existe esa política de Estado. Cuando exista, sí se empieza a ver casos de la expansión de la red, lo que también decían en CAME el otro día. Podemos generar todos los proyectos que te imagines de energía solar, eólica, geotérmica. También tenemos un potencial geotérmico altísimo en distintos puntos, en 5 puntos bien específicos en la cordillera. Tenemos potenciales undimotrices de energías de las olas en el sur, desde el estrecho hasta las costas. Tenemos altísimos potenciales undimotrices también, envidiables en muchas partes, pero generar esa energía requiere que se transporte a los centros de consumo, o generar centros de consumo cercanos, o un plan estratégico territorial que considere la reubicación de industrias o la promoción de industrias en determinadas áreas. Y eso requiere una nueva red que también requiere inversión. Entonces, cuando se empiezan a concatenar estas políticas para desembocar en el desarrollo, en lo que llamamos desarrollo sostenible, el puntapié inicial ya fue dado. Y fue dado en coordinación con todos los partidos políticos. Es decir, nadie puede decir, yo no participé de esa ley. Todos han consensuado, se consensuó desde incluso antes de la asunción de el gobierno actual. Fue desde el 2015, así que fue un impulso de varios sectores políticos, de los más fuertes, y fue una ingeniería de inteligencias. Y hoy se espera que esto avance en ese sentido también, con las políticas que faltan todavía, políticas de Estado que faltan para el desarrollo sostenible en Argentina. Marco, se me está terminando el programa, pero a mí me quedó algo, y yo, si no estás en contra y si estás de acuerdo, me gustaría que en otro momento podamos hablar de Permavida. Perfecto, sí. Porque y yo les cuento y les digo a ustedes, si pueden entrar en la página, la cantidad de cosas que uno puede buscar y ver ahí, realmente yo te lo comenté el otro día cuando estábamos generando nuestra charla y en nuestro acercamiento como para poder abordar esto. Las cosas que se hacen, el avance y el desarrollo dentro de otro de Vega Live, por ejemplo, que se ha hecho en la zona de La Matanza. Toda esa energía bajo tierra generando lo que es una posibilidad de alimentación, o sea, me parece sensacional. Sí, son sistemas disruptivos realmente para lo que es hoy, disruptivos aquí, ya aplicables en otras partes del mundo, pero en Argentina. Pero para Argentina es como la sustentabilidad, ¿no? Claro. Depende de dónde se aplique, es sustentable, no, acá también depende de dónde se aplique, es disruptivo o no. Hoy acá en Argentina es disruptivo esto, hablar de climatización aerogeotérmica para naves industriales, o de energía geotérmica, de bombeo de calor geotérmico, donde en otras partes del mundo es moneda corriente. Claro. La sustentabilidad del ambiente, el hábitat, desde lo sanitario, por ejemplo, no pidiendo cloacas al municipio y generando tus propios biodigestores con biofiltros y humedales artificiales adentro de un área logística propia. Donde tenés un jardín japonés que es tu cloaca, básicamente, ¿no? Claro. Perfectamente podés caminar al lado de, colas de zorros, achiras, juncos y sentir olor a bosque, en un proceso totalmente pasivo, tratamiento biológico muy caracterizado, digamos, por procesos que son naturales. Y un montón de cosas que se hacen en términos de sustentabilidad. Cuando dicen, pero ¿qué tiene que ver el ahorro energético con un biodigestor? Bueno, primero, no usamos una planta de tratamiento activa que hubiese consumido energía.
esto es pasivo. Bueno, ¿y ahora qué tiene que ver el piso verde con el estacionamiento con piso verde, 2.000 metros cuadrados de piso verde? ¿Qué tiene que ver con la energía? Mirá, si no hubiésemos tenido ese estacionamiento con terreno absorbente, hubiésemos tenido que bombear el agua que hubiésemos generado, y eso también que hubiésemos generado por la pérdida del espacio verde, y eso también hubiésemos tenido que gastar energía para hacer eso. Es decir, son métodos de eficiencia energética en definitiva. Claro, es ahorro y ganancia por otro lado. Sí. Son las 7 de la tarde, así que me están haciendo señas del otro lado que cerramos. Marco, mil gracias. No, gracias a ustedes. Queda la invitación para una próxima. Fue un gusto, Mabel. Gracias. Listo. Punto final. Hasta aquí hemos estado con Estrategias que Suman.